Imagina confiar tan ciegamente en tu corazón, en tus emociones, que esa misma confianza se convierta en tu mayor vulnerabilidad. A primera vista suena exagerado, pero ¿y si esa es precisamente la cadena invisible que te mantiene estancado, impidiéndote ser verdaderamente respetado, reconocido o incluso protegido en un mundo donde no todos comparten tu buen corazón? Muchos viven con la firme creencia de que actuar correctamente, ayudar siempre que puedan y tratar a todos con amabilidad es suficiente para obtener a cambio respeto y reciprocidad. Sin embargo, sienten que el mundo les responde con silencio, abuso o, peor aún, con ingratitud. Es ese dolor silencioso del que dice sí para no decepcionar, aunque por dentro su alma se esté rompiendo en mil pedazos. ¿Sabías que este fenómeno tiene nombre, explicación, lo más importante, una solución? Desde tiempos antiguos, pensadores como Séneca advertían sobre el peligro de entregarse ciegamente a los impulsos emocionales sin la guía de la razón. Él escribió que quien se entrega a sus sentimientos, pierde el control de sí mismo y se convierte en esclavo de las circunstancias. Y no estaba equivocado. Hoy vamos a explorar una dimensión de la bondad que rara vez se menciona, una advertencia que siglos atrás también vislumbró Maquiavelo. Aunque no fuera un estoico, su observación sobre la naturaleza humana encaja de manera precisa en el mosaico de sabiduría que los estoicos construyeron. Maquiavelo advirtió que quien pretenda vivir únicamente a través de la bondad, en un mundo corrupto y despiadado, está condenado al sufrimiento. Una afirmación dura, pero también una llamada urgente a la prudencia y a la fortaleza interior. Si estas palabras ya han encendido una chispa en tu interior, te invito a quedarte, porque lo que vamos a descubrir juntos podría cambiar radicalmente la forma en que te posicionas en el mundo. La amabilidad sigue teniendo su lugar, pero en el arte de vivir, como enseñaba Epicteto, todo debe ser acompañado de discernimiento, de sabiduría práctica. No basta con querer el bien, hay que saber cómo ejercerlo sin destruirse a uno mismo en el proceso. ¿Te has dado cuenta de que, muchas veces, las personas más bondadosas parecen ser también las que más terminan perdiendo? Es como si su fidelidad a los principios de honestidad y servicio, inculcados desde la niñez, los convirtiera en blancos fáciles en un mundo que no siempre es justo. Esa sensación amarga de injusticia no es nueva. En la antigua Roma, Marco Aurelio, el emperador filósofo, observaba con tristeza cómo los hombres rectos eran, a menudo, devorados por la crueldad y la ambición de otros. En sus meditaciones escribió: no permitas que la fama de la virtud sea una máscara, haz el bien porque es tu naturaleza, pero no esperes que el mundo te lo devuelva en igual medida. El mismo Maquiavelo, trabajando para la República de Florencia, fue traicionado, encarcelado y torturado cuando el poder cambió de manos. Su experiencia amarga dio origen a su famoso tratado, El Príncipe, muchas veces malinterpretado como un manual de manipulación, cuando en realidad es un grito de advertencia. La bondad sin estrategia es una invitación abierta al abuso. Y no estoy aquí para decirte que renuncies a tu esencia ni que te conviertas en una persona fría o calculadora. Esa no es la vía estoica. El camino es otro: aprender a ser bueno sin ser ingenuo, ser firme sin volverte cruel, ejercer la bondad, sí, pero acompañada de sabiduría y fortaleza interior. Porque, lamentablemente, hay quienes interpretan la bondad como una debilidad. Para algunos, una persona que siempre dice sí, que siempre busca agradar, es simplemente un recurso más fácil de explotar. Estudios modernos incluso confirman que aquellos con malas intenciones tienen una especie de radar para detectar a quienes tienen dificultades para decir no o para imponer límites claros. Pongamos un ejemplo concreto. Imagina a Miguel, dueño de una pequeña empresa, conocido por su trato siempre respetuoso y honesto. Un día, un nuevo proveedor se presentó con un trato aparentemente excelente. Miguel, confiado en la buena fe ajena, pagó por adelantado. Jamás volvió a ver ni al proveedor ni a la mercancía. Luego descubrió que aquel hombre ya había estudiado su perfil, sabía que era confiado, servicial y reacio a la confrontación. Y por eso lo eligió como blanco. Duro, ¿verdad? Pero muy real. Ahora, reflexiona en tu propia vida. ¿Cuántas veces tu bondad te llevó a perder?
¿Cuántas veces mientras tú te esforzabas en hacer lo correcto, otros mentían, pisaban límites y aún así parecían salir ganando? La respuesta no es endurecer tu corazón hasta convertirlo en piedra. El estoicismo no promueve la frialdad emocional, promueve la disciplina emocional. Se trata de aprender a poner límites. De entender que ser amable no es decir que sí a todo ni ser un mártir de la aprobación ajena. Séneca aconsejaba, el hombre sabio será generoso, pero no hasta el punto de su ruina, servicial, pero no hasta la abyección. La clave está en actuar con respeto, pero también con respeto hacia ti mismo. El mundo necesita, más que nunca, personas buenas. Pero necesita personas buenas que también sean fuertes. Personas capaces de actuar con benevolencia y al mismo tiempo con firmeza, capaces de discernir cuando su ayuda es auténticamente necesaria y cuando simplemente están siendo usados. Y para ello, amigo mío, hay que recordar las palabras de Epicteto: no te limites a querer ser un buen hombre, sélo. Pero entiende también que la virtud, por sí sola, no te protegerá de la maldad ajena si no la acompañas de sabiduría práctica y prudencia estratégica. La amabilidad sigue siendo una virtud invaluable. Pero en este mundo, como enseñaron los grandes estoicos, la virtud sin razón es como un barco a la deriva en mares turbulentos. Sé virtuoso, pero sé sabio. Sé noble, pero sé firme. Sé bueno, pero nunca ingenuo. La verdadera amabilidad, la que perdura y no se desgasta, no es la que se entrega sin medida, sino la que ha aprendido a reconocer cuando actuar con confianza, cuando guardar silencio y cuando poner límites con firmeza. Y no, eso no te vuelve menos bondadoso. Te vuelve más sabio. Porque al final del día, ser una buena persona sigue teniendo valor, pero ser una buena persona con discernimiento, eso transforma el mundo que te rodea. Desde la mirada estoica, no sorprende descubrir que algunas personas cambien su actitud según a quien tengan delante. No se trata de simple hipocresía, sino de cálculo. Hay quienes eligen a sus blancos con cuidado, como cazadores que conocen bien a su presa. No buscan imponerse sobre todos, eligen a quienes les temen al conflicto, a quienes buscan aprobación constante, a quienes aún no han aprendido a decir no sin culpa. Eso, en lenguaje moderno, se llama explotación selectiva. Pero en el fondo no es tan nuevo. Los estoicos ya lo sabían. Hay personas que se guían por la pasión, por el deseo de complacer, por la necesidad de pertenecer. Y mientras no gobiernen esas pasiones con razón, seguirán siendo vulnerables. ¿Te suena ese compañero que espera que le salves el cuello cuando ya es tarde? ¿O ese amigo que siempre te pide favores que nunca devuelve? No es accidente. Han aprendido que no pones límites. No es maldad en ti. Es falta de firmeza. Marco Aurelio, emperador y filósofo, diría que lo que no se gobierna desde dentro será gobernado desde fuera. Maquiavelo lo expresó con frialdad, pero sin falta de razón. La mayoría de las personas están tan absortas en sus necesidades inmediatas, que casi siempre hay alguien listo para ser utilizado. Suena duro, sí. Pero los estoicos no rehúyen la realidad, la observan tal como es, no como desearían que fuera. Y la realidad es esta: el mundo tiende a probar tus límites. Quien no los define, se convierte en terreno libre para la ambición ajena. No es que debas convertirte en alguien temido, sino en alguien claro. El respeto nace cuando dejas en claro que, aunque tengas un corazón abierto, tu mente no está dormida. Ser bueno no es debilidad. Pero la bondad sin razón, sin temple, sin estructura, se transforma en ingenuidad. Y en un mundo que no premia la inocencia, eso puede costarte caro. La ciencia ya lo ha confirmado. Las personas demasiado complacientes, demasiado cooperativas, suelen atraer a quienes quieren sacar ventaja. ¿Por qué? Porque rara vez levantan la voz. Porque creen que todos juegan con las mismas reglas. Porque ceden, incluso cuando dar más significa perderse a sí mismos. Porque sienten que decir hasta aquí es un acto egoísta. Pero no lo es. Es autocuidado. Cuando Maquiavelo escribió que es más seguro ser temido que amado, no hablaba de crueldad. Hablaba de respeto. De límites. De que la verdadera seguridad está en la claridad con la que te muestras.
Alguien que ya ha dicho esto no volverá a pasar, es menos probable que sea usado de nuevo. Pero quien siempre dice está bien se convierte en blanco fácil. Desde el estoicismo, el primer paso para proteger tu virtud es reconocer esto. No te explotan porque seas malo, te explotan porque no has entrenado tu bondad. Porque no la has fortalecido con razón, con experiencia, con autoconocimiento. La solución no es endurecerte, es templarte. La historia de María, la maestra entregada que lo dio todo y fue despedida sin miramientos, ilustra esta verdad. Su error no fue ser buena. Fue suponer que el mundo premiaría automáticamente su entrega. La realidad fue otra. Sobrevivieron quienes entendieron que no basta con hacer bien el trabajo, sino también saber navegar el entorno. Pensó que su esfuerzo hablaría por ella. No lo hizo. Es ahí cuando despiertas. Cuando comprendes que la virtud necesita ser defendida. Que ser competente y amable es valioso, sí, pero no suficiente en un mundo donde muchos juegan con otras reglas. Despiertas cuando te das cuenta de que la vida no es justa por sí misma. Y que tu rol es cultivar justicia en ti, pero también fortaleza. No se trata de traicionar tu esencia, sino de custodiarla. No es abandonar la bondad, sino ponerle una estructura sólida, como los pilares del estoico que no se quiebra ante el embate del caos. Tu amabilidad necesita límites. No para que dejes de dar, sino para que no te vacíes. Maquiavelo lo entendió encerrado en una celda, después de ser traicionado por el mismo poder que había servido. Y en la oscuridad de esa caída comprendió lo que los estoicos ya sabían: la virtud sin estrategia es vulnerable. No basta con ser justo, también hay que ser sabio. No basta con ser leal, hay que saber cuándo retirarse. No basta con tener principios, hay que saber sostenerlos, incluso cuando el entorno no lo recompensa. La verdad es que el mundo de Maquiavelo, por más adornado de castillos, plumas y consejos reales que estuviera, no dista tanto del nuestro. Solo cambió el escenario. Donde antes había plazas públicas, ahora hay redes sociales. Donde antes había cortes y tronos, hoy hay oficinas, juntas y departamentos. Pero el juego sigue siendo el mismo: la lucha por influencia, por reconocimiento, por poder. Y como bien advertía Maquiavelo, todos pueden ver lo que parece ser, pero muy pocos conocen lo que verdaderamente eres. Eso, en esencia, es el teatro social. Y hoy, en tiempos de filtros de Instagram, perfiles profesionales en LinkedIn y discursos bien cuidados en WhatsApp, esta observación no solo sigue vigente, se ha vuelto cotidiana. Desde la mirada estoica, no se trata de renunciar a la autenticidad, sino de no ser ingenuo. Epicteto lo diría así: no controles lo que los demás piensan de ti, pero sí puedes elegir cómo te presentas. En un mundo que premia lo aparente, proteger tu virtud no significa disfrazarla, sino saber encarnarla con fuerza, con inteligencia, con presencia. La bondad sin defensa se convierte en fragilidad. Y la humildad sin estructura puede terminar volviéndote invisible. James es un ejemplo de esto. Un ingeniero brillante, resolvía lo que nadie más podía. Pero su voz era baja, dudosa, casi siempre envuelta en un «puede que me equivoque, pero». Nunca se imponía, nunca reclamaba. David, su colega, tomaba las ideas de James, las presentaba con confianza y firmeza. Miraba directo a los jefes, hablaba con seguridad, se adueñaba del mérito. ¿Quién fue promovido? No fue el más sabio. Fue el que supo mostrarse como tal. Esto puede parecer injusto, y lo es. Pero no es nuevo. Los estoicos nos enseñan a aceptar la realidad como es, no como desearíamos que fuera. Aquel que quiere vivir conforme a la virtud no debe enojarse con el mundo por no ser perfecto. Debe observarlo con claridad y responder con sabiduría. La forma en que los demás te perciben no debería definirte, pero es un factor que afecta tu camino. Ignorarlo no es nobleza, es descuido. Maquiavelo lo expresó sin rodeos: las personas juzgan más con los ojos que con las manos. Es decir, lo que proyectas pesa más que lo que haces en silencio. Y la ciencia moderna lo respalda: quienes adoptan posturas de seguridad suelen ser vistos como más capaces, incluso si tienen el mismo conocimiento que otros.
¿Qué nos dice esto desde el estoicismo? Que cultivar la virtud interior es esencial, pero también lo es saber comunicarla. No para ganar aplausos, sino para no ser silenciado. El sabio estoico no necesita arrogancia, pero tampoco debe esconderse. No se trata de fingir lo que no eres, sino de no minimizar lo que sí eres. Tu compostura, tu presencia, tu voz, esas son formas de honrar lo que has construido dentro. No basta con ser bueno, también hay que mostrarse con claridad. Porque si no haces visible tu valor, otros hablarán en tu lugar, y no siempre con justicia. No es vanidad, es estrategia virtuosa. No es traicionar tu esencia, es darle un lugar en el mundo. Porque la humildad sin voz, por más noble que sea, puede dejarte fuera de juego. Y no porque el valor real no importe, sino porque a veces el escenario no lo alcanza a ver. El mundo profesional y el personal también no siempre premia al más capaz, sino al más visible. Y esa es una verdad difícil de aceptar para quienes prefieren escuchar antes que interrumpir, para quienes dan crédito antes que reclamarlo. Pero el estoicismo nos recuerda, no elijas el camino de la frustración. Elige el de la acción lúcida. Sé firme, no arrogante. Sé claro, no dominante. Sé imposible de ignorar, sin dejar de ser tú. Porque tu bondad merece sobrevivir, pero no lo hará si permanece oculta. Necesita salir al mundo acompañada de fuerza, de forma, de presencia. No tienes que ser cruel. Solo tienes que ser consciente. Y si nadie te ve, ¿cómo esperas tener el impacto que deseas? ¿Cómo puede tu compasión, tu empatía, tu deseo genuino de hacer el bien, transformar algo si nunca llegas a donde realmente se toman las decisiones? Séneca decía que no es que la virtud necesite aplausos, pero tampoco debe vivir en la oscuridad. Porque la verdad es que la intención, por noble que sea, necesita forma, dirección y visibilidad para influir en el mundo. Ser prácticos no es abandonar la filosofía, es aplicarla. De nada sirve tu bondad si no sabes comunicarla. De nada sirve tu inteligencia emocional si nadie te escucha cuando importa. La historia de Eleanor Roosevelt lo ilustra bien. Empezó siendo una figura tímida, casi invisible, siempre tras bambalinas, sin voz. Pero entendió que el silencio, aunque cómodo, no construye cambios. Y entonces se transformó. No cambiando su esencia, sino aprendiendo a expresar su visión con claridad, su carácter con firmeza, su compasión con autoridad. Con el tiempo, su voz se volvió una de las más respetadas en temas humanitarios. ¿Perdió autenticidad? No. Simplemente aprendió a mostrar su bondad de una forma que el mundo pudiera respetar y tomar en serio. Marco Aurelio, emperador y filósofo, vivió una paradoja similar. Tenía el poder de un rey, pero el alma de un sabio. Sabía que no bastaba con pensar con rectitud, debía gobernar con ella. Por eso escribía, en medio de guerras y crisis, que uno debe estar firme como la roca a la que continuamente golpean las olas. Ella se mantiene, y las olas se estrellan a su alrededor. No se trata de andar presumiendo virtud ni buscando reconocimiento superficial. Pero sí de cuidar cómo te presentas. Porque si el mundo no percibe tu valor, no lo considerará. Mostrar tu amabilidad con firmeza no es manipulación, es responsabilidad. Significa hablar con claridad cuando ofreces ayuda. Aceptar reconocimiento cuando lo mereces. Saber establecer límites, no solo con palabras, sino con presencia y actitud. Porque si la gente empieza a verte como alguien que dice sí a todo, como alguien que tolera cualquier cosa, terminarán tratándote como débil, no como bueno. Como alguien fácil, no como alguien compasivo. Piensa en Alex. Construyó un negocio desde cero con un socio. Y un día, sin previo aviso, ese socio lo traicionó, se llevó al cliente más importante y a la mitad del equipo. Alex tenía todo el derecho del mundo a explotar. Pero no lo hizo. Desapareció por 3 días. Reflexionó, procesó el golpe y regresó con la mente clara. Reunió al equipo restante y habló. Por dentro, confesó luego, ardía. Pero sabía que si dejaba que eso se notara, si se dejaba arrastrar por el fuego de la emoción, lo perdería todo. Un año después, reconstruyó la empresa.
más fuerte, más sólida. Y el socio que lo traicionó terminó hundiéndose por falta de estrategia y un ego desmedido. Años después se reencontraron. El traidor solo atinó a decir, juré que no te ibas a levantar. Siempre fuiste demasiado buenito. Pero lo que vio como debilidad era, en realidad, templanza. Ese equilibrio que los estoicos tanto defendían, sentirlo todo, pero elegir con inteligencia cuándo y cómo actuar. Porque eso es el verdadero poder, no reaccionar por impulso, sino responder con propósito. Ahora te invito a pensar en ti. Cuando alguien se aprovecha de tu buena voluntad, ¿qué haces? ¿Explotas? ¿Te cierras? ¿Te tragas el dolor hasta endurecerte? ¿Y eso te ayuda o te rompe? Maquiavelo, mucho antes que los estudios modernos, ya había entendido algo fundamental. Quien desea tener influencia real, debe dominar primero sus emociones. Y no se refería a ser frío. Se refería a tener autocontrol. Los estoicos lo llamaban sofrosine, el equilibrio interno. Marco Aurelio hablaba de actuar con intención, no con reacción. Epicteto enseñaba que quien se deja arrastrar por la emoción pierde libertad, y por tanto, pierde poder. Porque la verdad es simple y dura, tu amabilidad tiene valor, pero solo podrá transformar el mundo si primero aprendes a protegerla. Y protegerla empieza con una decisión clara, dejar de esconderte. Dejar de pedir permiso para ser tú. Dejar de sentirte culpable por ocupar espacio. No es que sentir esté mal. Lo que debilita es sentir sin control. Cuando las emociones te desbordan, entregas el juego. Mostraste dolor, ahora saben exactamente dónde apretarte. Perdiste la cabeza, ahora pueden llamarte inestable. Te defendiste mal, ahora te tachan de dramático. Pero si mantienes la calma, como una llama que arde sin consumirse, entonces no pueden usar tu reacción en tu contra. Solo pueden enfrentarse a lo que dices, y eso tiene poder. Séneca escribió que quien se enoja con frecuencia, pierde autoridad. Y tenía razón. No porque el enojo sea malo, sino porque perder el control es perder terreno. La fuerza no está en no sentir, sino en saber cuándo y cómo mostrar lo que sentimos. Esa es la fuerza emocional. No es frialdad. Es dominio. No es dureza. Es sabiduría. No se trata de volverse alguien distante, ni de traicionar tu esencia. Al contrario, se trata de pulirla, fortalecerla, elevarla. Porque si quieres que tu voz tenga peso, primero necesitas aprender a sostenerla con templanza. Sentirlo todo, sí, pero actuar solo cuando el momento lo exige. Eso es poder. Eso es virtud en acción. Eso es estoicismo. En la actualidad, la ciencia respalda lo que Maquiavelo observó hace siglos. La capacidad de autorregular nuestras emociones, es decir, mantener el control incluso en momentos de ira intensa, es uno de los mayores indicadores de éxito, incluso más que el talento técnico en muchas profesiones. Esta habilidad es especialmente crucial para quienes son naturalmente más empáticos. Las personas bondadosas sienten todo con mayor intensidad y si no aprenden a canalizar esa sensibilidad de manera estratégica, pueden convertirse en blanco fácil de manipulaciones. Ser amable en un mundo lleno de intereses requiere inteligencia emocional. Sentir de verdad, sí, pero saber cuándo y cómo mostrarlo. No se trata de callarse, sino de tomar postura con firmeza sin perderse en el calor del momento. Maquiavelo también observó otra verdad incómoda: la gente tiende a respetar más a quien impone límites, a quien no está siempre disponible. La escasez genera valor. Si siempre dices que sí, si estás disponible a toda hora, las personas, aunque no lo noten, comienzan a valorarte menos. Este dilema es común entre las personas amables, cuyo impulso natural es ayudar, estar presentes y ser accesibles. Sin embargo, cuando te entregas todo el tiempo, te vuelves alguien garantizado, y eso con el tiempo pesa. Alejarse puede sentirse egoísta, frío, pero la solución no es volverse de piedra, sino desarrollar autoconciencia. Entender que decir no también es un acto de respeto hacia los demás, pero sobre todo hacia ti mismo. Porque si tú no te valoras, nadie lo hará por ti. El secreto no es dejar de sentir, sino aprender a usar lo que sientes como fuerza.
Tu amabilidad es demasiado valiosa como para que sea malinterpretada como debilidad. Protégela con claridad, presencia y estrategia. Así deja de ser algo que el mundo consume y se convierte en algo que realmente transforma. Este enfoque resuena profundamente con las enseñanzas del estoicismo, una filosofía que promueve la autodisciplina, la racionalidad y la virtud como medios para alcanzar la paz interior y la eficacia en la vida. Séneca, por ejemplo, enfatizó la importancia de la autorregulación emocional. En su obra de Ira, discutió cómo la ira puede ser controlada mediante la reflexión y el autocontrol, evitando que se convierta en una pasión destructiva. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, también destacó la importancia de la autorregulación emocional en sus meditaciones. Escribió sobre la necesidad de mantener la calma y la racionalidad frente a las adversidades, recordándose a sí mismo que la verdadera paz proviene de la mente, no de las circunstancias externas. Estudios han demostrado que la capacidad de gestionar las emociones no solo mejora el bienestar personal, sino que también aumenta el respeto y la autoridad en las relaciones interpersonales. Por ejemplo, Franklin D. Roosevelt, a pesar de ser carismático y accesible, sabía exactamente cómo proteger su energía. No se entregaba por completo a nadie, lo que aumentaba su admiración y respeto. Mantener cierta distancia no lo hacía menos amable, al contrario, lo hacía más fuerte y respetado. El Centro de Compasión de Stanford descubrió que poner límites evita esa sensación de agotamiento por intentar resolver todo para todos. Y seamos honestos, ¿qué tipo de ayuda podemos ofrecer cuando estamos al borde del colapso? En la práctica, esto significa que no todo es urgente. No tienes que dejar todo para responder un mensaje. Ten momentos específicos para ayudar a los demás, y cuando lo hagas, está presente de verdad, pero con tiempo limitado. Y por favor, permítete no estar siempre disponible. Le hace bien a los demás, pero sobre todo te hace bien a ti. La gran clave está en desarrollar lo que podríamos llamar distancia compasiva. Te importa, sí, pero también te cuidas en el proceso. Eso no es egoísmo, es autocuidado inteligente. Es el tipo de amabilidad que perdura. Y ahora que llegaste hasta aquí, quiero invitarte a hacer algo más que solo reflexionar, actúa. Porque como decía Marco Aurelio, la verdadera filosofía no se trata de palabras, sino de actos. No tienes que dejar de ser una persona buena, solo tienes que aprender a hacerlo con límites, con estrategia y con presencia. Así que si este mensaje resonó contigo, dale like, comparte este video con alguien que también necesite escucharlo y suscríbete. Aquí no solo hablamos de filosofía, hablamos de vida real, de decisiones, de equilibrio. Y lo más importante, de cómo transformar tu amabilidad en tu mayor fuerza. El cambio empieza contigo. ¿Vas a esperar que te reconozcan, o vas a mostrarte con claridad? La elección es tuya. Nos vemos en el próximo video.